tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición del devocional semanal de la Casa de la Bendición de Concordia, provincia de Entre Ríos, República de Argentina. Soy el pastor Horacio Alcaraz y los vengo acompañando desde el comienzo de este año, compartiendo con ustedes cada día de la semana, o mejor dicho, de lunes a sábados, la palabra de Dios. Cada día un pensamiento, una reflexión, una enseñanza de pasajes centrales de la Biblia que van revelando a nosotros la voluntad de Dios para con nuestras vidas y también el inmenso privilegio que nosotros tenemos al entender y conocer por qué Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Esta semana estamos comenzando una nueva serie que nos va a hablar acerca de la salvación. Dios nos ofrece salvación. Y en las próximas semanas vamos a estar desarrollando esta serie, si mal no recuerdo son 6 semanas, donde vamos a hablar sobre este tema tan importante. Esta semana, la primera, el tema o el título de este devocional semanal es No te pierdas. Porque ¿sabías que uno puede conocer que Dios quiere que nosotros seamos salvos? Uno puede conocer que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros y aún así no recibir el regalo de la salvación. Para nosotros eso es una cuestión vital porque determina nuestro destino eterno y también, por supuesto, determina nuestra calidad de vida acá en la tierra. Y nosotros podemos llegar a ser personas, como muchos creo, en este país, o por lo menos del lado occidental del mundo, que tenemos conocimiento o información acerca de la existencia de Cristo. Hay personas que creen en aquel que murió en la cruz del Calvario, que murió por cada uno de nosotros. Pero no solamente creer, sino también tenemos que entender y comprender que Dios ofrece salvación por medio de su Hijo y que Dios desea que nosotros recibamos y aceptemos el don de la salvación, que nosotros creamos y confesemos a Cristo como Señor y como Salvador, que le entreguemos nuestra vida a Él y que tengamos una nueva disposición de corazón para obedecer sus mandamientos y vivir una vida como a Dios le agrada. Dios, y todo esto Dios lo inicia en nuestra vida revelándonos y mostrándonos que Él quiere que nosotros aceptemos su salvación. El texto que vamos a estudiar esta semana es Juan 3:16, un texto conocidísimo, para muchos el más famoso y el que la mayoría conoce de memoria, y lo vamos a leer juntos en este día. Dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una verdad impresionante. Dios quiere que sepamos que hay una manera de escapar de la perdición. Hay una manera de ser salvos. Hay una manera de no solamente, por un lado, recibir vida eterna, pero recibir vida eterna es escapar de la perdición eterna. Y Dios quiere que sepamos que podemos ser libres, que podemos, mejor dicho, escapar de la perdición. Para poder entender, comprender la magnitud de la obra de Cristo acá en la tierra, tenemos que entender el mundo en el cual Dios envió a su Hijo. Un mundo donde el Hijo de Dios tuvo que vivir en un ambiente, en una atmósfera, en una cultura totalmente de rechazo a Dios y su palabra. Un mundo no que iba a ser condenado o va a ser condenado, sino un mundo que ya está o estaba y está condenado. En ese momento Cristo vino a un mundo que estaba condenado y aún persiste en su condenación cada vez que rechaza a Cristo como Salvador. Pero Dios envió a su Hijo justamente para esto. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. El mundo nos involucra a todos nosotros, por supuesto.
Y esta palabra, perderse, es una palabra que salta a simple vista, a primera vista, cuando leemos este versículo de Juan 3:16. Perderse. Dios no quiere que ninguno se pierda. Es la verdad que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, perderse significa mucho más que morir físicamente. Tiene un sentido de esa palabra de destrucción eterna, de castigo divino. Comunica la idea, nos da la idea de la pérdida del bienestar eterno, del bienestar por toda la eternidad. No es la pérdida de un bienestar pasajero, sino que es la pérdida del bienestar eterno del alma. En otras palabras, a eso la Biblia le llama infierno. El apóstol Pablo en Romanos 3:23 dice así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En el versículo 22, el anterior dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. O sea, no hay diferencia entre los mejores y peores que pueda haber en este mundo. Todos hemos pecado. Todos han pecado y están bajo la ira de Dios. Pero dice que también no solamente eso, están destituidos de la gloria de Dios, lo que significa que ningún ser humano, de los que ha vivido, los que vivimos y los que van a vivir, ninguno puede merecer la aprobación de Dios. Y acá nos lleva a una verdad de los evangelios cuando vemos las enseñanzas de Cristo. Cristo habló más del infierno que del cielo. Él habló de un fuego que nunca se apaga. Él habló de un lugar donde el gusano nunca muere. Él habló de un sitio donde las personas se lamentan, donde lloran y crujen los dientes en medio de una oscuridad que no se puede traspasar, en una inmensa oscuridad, en una inmensa tiniebla. Y esto justamente es lo que significa perderse. Pero la buena noticia, ¿cuál es? Que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que nosotros no nos perdiéramos. Esa es la buena noticia del Evangelio. Es buena noticia para los que creen, aunque no es buena noticia para los que rechazan a Cristo, para los que no creen en Jesucristo. Pero para todos los que creen es la buena noticia de salvación, es la buena noticia que nos ayuda a escapar de esta perdición tan terrible. Y esto nos dice algunas cosas que nosotros tenemos que saber, tenemos que entender. Primero, la iniciativa de la salvación es iniciativa de Dios. Dios es el que comienza la obra de salvar al ser humano, de salvar al hombre de la perdición. Fue Dios el que envió a su Hijo a un mundo que estaba condenado. Fue Dios el que mandó a su Hijo para ofrecer salvación y vida eterna. Fue Dios que hizo que su Hijo naciera en esta tierra y viniera a este mundo para que nosotros podamos escapar de la perdición. Piensen por un momento esto. Si no fuera por Dios, no habría salvación. Si no fuera por Dios, no habría evangelio. La salvación comienza con Dios. Dios la inicia. En segundo lugar, la salvación es un manantial que brota del amor de Dios. El amor de Dios es la fuente de donde brota la maravillosa, gloriosa bendición de la salvación. Dios está actuando en la salvación, no para su propio provecho, no para su propio beneficio, sino por el nuestro. Es el deseo de Dios, no de avasallar el universo con su poder, sino movido por su amor y movido por su misericordia, nos ofrece la salvación que Él mismo inició al enviar a su Hijo. Y en tercer lugar, la amplitud del amor de Dios. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo entero. Dios ama al mundo. Dios nos ama. No ama solamente a una nación, no ama solamente a una familia, a una persona, ni solamente ama a los que le aman. Dios ama aún
a los que no le aman. Dios ama aún a aquellos que parecen ser inamables. Dios ama a los que le creen, pero también ama a los que no le creen. Dios ama a los que le reciben, pero también Dios ama a los que lo rechazan. Dios ama a los que confían en Él, pero también Dios ama a los que lo desprecian. Esa es la amplitud del amor de Dios para con todos nosotros. Todos estamos incluidos en el amor de Dios. Y la manera de recibir este amor, de recibir y ser llenos del amor de Dios en nuestra vida, es cuando nosotros le entregamos el corazón a Jesucristo. Porque de tal manera Dios nos amó que envió a su Hijo para que vos y yo no nos perdamos y tengamos esta maravillosa vida que es la vida eterna.